Señor comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. Hola, Carlos, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenos días, mi querido Enrique, Javier, mi querida Sara, audiencia, a tus órdenes. Gracias por atendernos. Carlos, estoy tratando de hablar con la fiscal Sonia Sanguinés y con el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, porque me preocupa mucho. No es que me preocupa, me parece deleznable que en el Ministerio Público y en un órgano que está financiado por el Estado se trabaje para abrir causas penales contra policías que cumplen su deber. ¿Qué opinas? Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, siempre he considerado de que es bastante, digamos, desalentador de que tengamos este panorama cuando efectivos de la Policía Nacional cumplen con su función, las funciones legalmente establecidas por la Constitución Nacional y de que eventualmente puedan ser procesados por procedimientos llevados adelante. No digo de que, bueno, no hablo específicamente de este caso, ¿verdad? Pero en cualquiera de los casos es preocupante para el personal policial, porque me consta de que el personal policial pone en un gran esfuerzo en cualquiera de los procedimientos llevados adelante y que se ajusta a derecho. Y obviamente que cuando digo se ajusta a derecho, se ajusta a lo que establece la Constitución Nacional. Pero sería una situación bastante preocupante porque, digamos, en el día a día llevamos adelante decenas o cientos de procedimientos y también eso es aplicable en el futuro. Eso sería bastante desalentador. No, lo que pasa, mira, Carlos, reitero, para lo que veo lugar en derecho, que yo hablo en mi propio y solo nombre y no pretendo la representación de nadie. Punto. Aclarado el asunto desde dónde hablo, entonces yo creo que el objetivo de esta de la Fiscalía y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es justamente minar la capacidad de la policía de defender a la sociedad de grupos violentos. Esto ya está probado en el tema de la patota de Óscar Ayala Amarilla. Y a mi modo de ver, lo que pretende es impedir que la policía haga su trabajo en el despeje de la ruta 2 y de las otras rutas bloqueadas por estos delincuentes. Entre paréntesis, que se está permitiendo esta ocupación. Entonces, a mi modo de ver, hay un doble propósito perverso. Primero, dejar impune a los criminales. Y segundo, paralizar la acción de la fuerza de seguridad de la sociedad contra los grupos violentos que vienen a destruir la convivencia. Para mí eso está clarísimo, mi querido Carlos. Y la pregunta que yo tengo para vos es simplemente, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se van a defender? ¿No se van a defender? ¿Qué va a hacer? No, totalmente. Tenemos también un mecanismo de defensa, como se dice. Esto está basado en lo que es el Departamento Jurídico de la Policía Nacional, que establece un sistema de defensa para todo el personal policial afectado en cualquier hecho que tenga que ver con cuestiones legales. Entonces, si es que sobreviene algún tipo de proceso para el personal policial, esto ya actúa de oficio y el personal, digamos que tiene a su cargo el departamento, tiene ya, digamos, la actuación de oficio en cualquiera de estos casos. Pero digo nomás, por más de que tengamos nosotros este departamento jurídico que asiste y defiende al personal policial, entonces no sería una situación bastante cómoda o bastante conveniente estar, digamos, detrás de los oficiales que después de un procedimiento que se ajuste a derecho pueda ser sometido a proceso. Reitero, tenemos el mecanismo, tenemos el departamento jurídico y tenemos la asesoría jurídica en donde podemos dar, digamos, frente a cualquier tipo de situaciones desde el punto de vista legal. Una última de mi parte, Carlos, perdón, pero yo voy a ponerte en el mapa que tengo en la cabeza. Sí, sí. Esto, mi querido Carlos, es un ataque internacional. Yo creo que la gente que quiera informarse, estimado amigo, estos fantasmas Z, los fantasmas Z, porque son esos, no existen. O sea, son 300 nomás.
Eh, Eso es si sumamos los jubilados, las enfermeras y todo lo que se sumaron, ¿verdad? Porque si sacas jubilados, enfermeras y todo lo que se sumaron, yo creo que no llegan ni a 100, porque es puro fantasma, fantasma Z. Este, la, Esto es una movida internacional y la gente a lo mejor no tuvo tiempo de leer que ahora mismo en Perú y en Marruecos, con el mismo nombre, Generación Z, se están haciendo las mismas cosas. ¿Por qué? Porque esto es del Foro Económico Mundial. ¿Y por qué te estoy contando esto, Carlos? Que vos ya sabes. Porque Orlando Castillo, del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, es un ONG-0, pero de largo currículum ONG-0. Y la fiscal Sonia Sanguinés, a mí me gustaría que nos cuente cuál es su interacción con estas, porque ella es fiscal de derechos humanos. Entonces, acá lo que tenemos es un ataque internacional a las instituciones, desde las ONG y las ONG que se infiltraron al Estado, en la gobernanza del Estado, con estas personas que te estoy mencionando, Castillo y Sanguinés. Estas personas trabajan para ellos, trabajan para potencias extranjeras, en contra de la Policía Nacional. Pero no en contra de la Policía Nacional, en contra de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Y nosotros sabemos esto ahora con documento, y termino, mi querido Carlos, es lo que está denunciando ya penalmente Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Este es el trabajo que hace Soros. Y ahora ya sabemos el número, 7.200 ONG en todo el mundo, incluso Paraguay. Los únicos idiotas que no saben todavía estos son los que están sentados en el Congreso y en el equipo nacional de estrategia país que no reglamentan la ley de ONG. Pero este es un ataque en toda regla de afuera que viene contra ustedes, mi querido Carlos. Y si ustedes no están conscientes de eso, estamos en problemas. Exacto. Bueno, realmente interesante. De hecho que lo tomo, digamos, como insumos, ¿verdad? Para ir sumando lo que es, digamos, el cúmulo de informaciones o conocimientos que existen sobre ciertos movimientos de ciertas organizaciones y ciertos elementos. Porque si bien es cierto, tengo, digamos, conocimiento o tengo información sobre lo que pasa, digamos, desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, entonces tal vez ciertos comentarios o ciertas discusiones sobrepasan un poco lo que es hoy día, digamos, mi posición de comandante de la policía, porque hay un nivel de afectación que va un poco más allá de lo que es mi tarea desde el punto de vista estratégico policial, táctico y operacional, pero entiendo perfectamente el concepto y tal vez de manera doméstica podríamos sentarnos a hablar por muchas horas. No, es que esto es un problema estratégico. Si nosotros no tenemos Sí. una mecánica de defensa contra esta agresión organizada por Soros y el Foro Económico Mundial, estamos fritos, perdimos, si no Así hacemos es. eso. Carlos, última de mi parte, ultimísima, te prometo. Sí, por favor. Sara y Javier tienen preguntas. 8 policías heridos. ¿Quién les va a defender a ellos? ¿Quién le va a querellar a los que les hirieron? Bien, tenemos a estos 8 policías. Realmente la pregunta que te haces es la misma pregunta que nosotros nos hacemos, porque estos golpes que han recibido, porque todos han sido con piedras, tanto las 7 mujeres y el elemento masculino que ha perdido gran parte de su dentadura en este caso, y también lesiones graves en el rostro, realmente se convierte en una situación, en una incógnita, porque esto viene del cúmulo de estas personas que se han manifestado anteayer, y digamos, una identificación, una identidad de estas personas se hace un poco, digamos, o sea que muy difícil de sacar a la luz, porque todas estas pedradas partieron del anonimato del grupo que se estaba manifestando. Entonces es una cuestión que, en cuanto a recuperación de salud, en cuanto a tratamiento particularmente de este oficial que ha perdido gran parte de la dentadura, corre por cuenta institucional, y también, digamos, el tratamiento por parte de la Dirección General del Hospital de Policía de Sanidad. Pero la incógnita también la tenemos nosotros. No hay una individualización, digamos, por
porque esto ha partido, digamos, de un grupo en donde no hemos tenido chances de identificar de manera individual a quienes están, digamos, lanzando y quienes han afectado físicamente al personal policial. ¿Sara? Comandante, ahora, si hubo un actuar excesivo también por parte de la policía, también ellos están previstos a que sean investigados, a que se pueda ver realmente qué pasó. Ayer se le preguntaba a usted por este caso donde dos agentes del INSS atropellaron a una mujer. Explicaba usted que él recibió un cascote en la cabeza y por eso perdió el control de la moto y qué sé yo, pero ¿se pudo probar eso finalmente, comandante? Sí, así es. De hecho que lo básico es cuando vemos en la filmación de que la motocicleta ya viene en caída. El segundo elemento que es muy importante también, el casco que portaba el conductor de la motocicleta tiene rastros de de un golpe con piedra. Y tercero, lo más importante para nosotros es de que en ese hecho particular no hubo ningún dolo, ninguna mala intención del personal policial, sino ya fue un efecto totalmente colateral del hecho de haber recibido una pedrada en el casco en este caso, y que ocasionó la pérdida automática del control del biciclo. Vemos en el video nuevamente, de que esto ya venía en caída, ellos ya venían perdiendo la dirección. Bueno, pero sí, le decía nomás yo, comandante, si hay un mal procedimiento, la policía también debe ser... No, totalmente. Eso es totalmente de acuerdo. Nosotros, con el correr del tiempo, y ha sido ya una constante en cuanto a manifestaciones de que, por un lado, ha ido cambiando, digamos, la manera de controlar multitudes y la manera de reaccionar del personal policial en este caso. Y también hemos visto también en grupos de manifestaciones que con el correr del año, de los años en este caso, con el correr de los años, hemos visto también un cambio muy positivo en algunos grupos en donde hemos visto una madurez cívica. Quiero recordar nomás de que hace 2 años y mes que estamos gerenciando lo que es la institución policial, que deviene también del mando del gobierno, en este caso con los 2 años y mes. Y en estos 2 años que han transcurrido, prácticamente no hemos tenido incidentes que tengan que ver con la utilización masiva de escopetas con balines de goma, de gases lacrimógenos, de utilización de tonfa, de serie de heridos en la población civil que se manifiestan en este caso, pero lo de anteayer ha sido un caso excepcional en donde se ha aplicado, sí, el uso pero muy moderado de la fuerza para controlar a los que finalmente quedaban en el microcentro a crear disturbios. No hemos visto a ninguno de ellos que hayan tenido rastros de balines de goma, no hemos visto a ninguno de ellos que hayan, sido sometidos al uso de gas lacrimógeno, a carros hidrantes. No hemos tenido ningún caso de esto, pero sí la utilización de la fuerza ha sido muy moderada y no ha pasado, el control físico. ¿Quién estuvo a cargo de este operativo, comandante? Sí, tenemos en la serie de la cadena de mandos, hay un director general del servicio que es el comisario general Omar Méndez, que es el director general de prevención y seguridad, y el que está en el terreno, el que opera en el terreno, es el director de policía de Asunción, el comisario general Juan Agüero, que ha tenido a su cargo la cantidad de efectivos policiales que se desplazó ese día en Asunción y también Gran Asunción. Javier. No, de hecho hay un manual de uso de la fuerza policial, comandante. Es cierto, Javier. Ese manual de uso de la fuerza policial está vigente y siempre hay que ceñirse a él. Es más, cuando hay casos como estos, se revisa si es que el personal, y se identifica el personal, se ajustó o no a lo que está escrito y está avalado por la comandancia, tengo entendido, ¿verdad, comandante? Totalmente, Javier, totalmente. Sí. Hay un manual del uso de la fuerza y comenzamos por lo básico, como siempre, lo que es la disuasión. Esa disuasión puede hacerlo verbalmente, puede hacerlo con señas, inclusive puede hacerlo con silbatos, la disuasión. Y a renglón seguido,
ya hay, digamos, lo que es una llamada de atención firme que usualmente hace de manera oral, y si esto realmente no funciona, si es que el interlocutor o los manifestantes hacen caso omiso a eso, viene lo que es el uso gradual, ya digamos, de un contacto físico, el control físico. Y la policía no sobrepasó de esto, no, reitero, no hemos tenido casos en donde manifestantes hayan presentado heridas de balines de goma, heridas de tonfa, no han presentado contusiones por la presión, digamos, del uso de carros hidrantes, en absoluto. Solamente se ha llegado al nivel de tener el control físico para aprender a ciertas personas que estaban ya creando desorden en el microcentro de Asunción. Sí, comandante, para tener un poco, para acceder a información precisa con respecto a lo que se está publicando, y no jugar un poco con datos que no conocemos, por eso le pregunto. Previamente a esta movilización del domingo último, ¿qué tipo de trabajo hizo la policía para revisar, verificar, investigar, seguir de cerca la actuación de quienes, la organización de quienes iban a participar de este evento? ¿Se metieron en los grupos de WhatsApp? ¿Qué extrajeron? ¿Cómo hicieron ese trabajo, comandante? Bien, es un trabajo ya previo, y de hecho que podemos decir que no ha sido, digamos, ya lo que ha aflorado ahora, lo que se ha publicado, no ha sido un trabajo encubierto, un trabajo de inteligencia puramente por decir, sino lo que se ha hecho en este caso fue ya recibir así literalmente y, digamos, de una manera hasta, si se quiere, común y corriente, los screens de las amenazas que están, digamos, proliferando en los grupos que son abiertos, porque en este caso no son grupos cerrados. Ayer creo que he visto, si mal no recuerdo, ayer en la tarde noche se estaba publicando de que la Policía Nacional estaba ingresando y monitoreando en las comunicaciones de los grupos. Esto, reitero, se desprende ya de las diferentes personas que, por la extraordinaria preocupación que han tenido por la narrativa, pero bastante violenta, que han, digamos, proliferado en las redes, como por ejemplo uno textual que decía: maten a un manifestante y culpen a la Policía Nacional y ahí verán la indignación y odio del pueblo. Eso es lo que necesitan. Así empezó Nepal, decía. Eso es textual, solo un ejemplo. Entonces, nosotros como órganos de seguridad estamos ya obligados a hacer una carpeta fiscal. De hecho, que todos esos antecedentes, todas esas informaciones, todos esos datos, esos screens han sido elevados por el Departamento de Crimen Organizado al Ministerio Público para ir ya creando y fortaleciendo la carpeta fiscal en estos casos. Nosotros como institución policial no podemos hacer caso omiso cuando el Departamento de Crimen Organizado ya está recibiendo datos de este tipo. Entonces, lo que se hace desde el punto de vista de la prevención es justamente solicitar datos sobre aquellos números telefónicos que estaban interactuando y estaban, digamos, ya siendo objetos de algún tipo de screen y enviados, digamos, al Departamento de Crimen Organizado de la Policía. Entonces, nos da la posibilidad de solicitar a la telefonía celular, de solicitar, digamos, datos digamos, del usuario, porque hay muchos que, digamos, se escudan o se esconden, digamos, detrás de cualquier alias, de cualquier usuario ficticio, y al final del día no tenemos la identidad real. En estos casos, reitero, la narrativa ha sido bastante violenta, bastante agresiva, que ha sido, digamos, motivo de preocupación de gran parte de la ciudadanía, atendiendo de que los niveles en cuanto a amenazas han sido bastante elevados. Y mirando un poco eso que pudieron recabar con respecto a las personas que están detenidas, ¿estas personas detenidas fueron las que o escribieron o a criterio de la policía hicieron las amenazas previamente o no? Bien, esto de hecho que está quedando a cargo del Ministerio Público, que tiene la carpeta, pero una de ellas que particularmente ha sido plenamente identificada es aquella dama que
con un grupo, intentó forzar el vallado perimetral que se había instalado para proteger el Congreso Nacional y el Palacio de Gobierno. Entonces, esta señorita de apellido González fue aprehendida en el momento de intentar forzar y de pasar del otro lado. Cuando se verifica su identidad, se constata de que justamente era una de las personas que estaba amenazando con traer jeringas e inyectar, VIH e inyectar SIDA durante esta manifestación. Obviamente que eso contra el personal de seguridad. Se constata ahí de que era la misma persona que estaba haciendo ese tipo de amenazas en los grupales. Es por eso que primariamente ella es aprehendida por hechos violentos contra personas que están, contra efectivos policiales que estaban cubriendo, un vallado perimetral. Ella fue identificada, ya la tenían identificada como tal, y el día de la movilización ya sabían en dónde estaba, comandante. No, lo que motiva, lo que causa esto es, el hecho de ser aprehendida en el momento de intentar forzar un vallado. Al verificar su identidad, se constata de que es la que está en la carpeta fiscal, como una de las personas que estaban amenazando. Y bueno, hay un dato interesante: ella es enfermera de profesión y vemos de que al menos sabe, de la utilización de medicamentos, utilización de jeringas y demás. Entonces, bastante preocupante esa situación. Comandante, esa carpeta fiscal, ¿en qué fecha ustedes, esas denuncias, en qué fecha elevaron a Fiscalía? ¿Y quién tiene a su cargo esa carpeta específicamente? Bien, la fecha de inicio son días antes, cuando empiezan, esas publicaciones. Automáticamente todo lo que se recibe en el Departamento de Crimen Organizado es elevado bajo nota, o sea, es una nota formal, una nota oficial desde el Departamento de Crimen Organizado al Ministerio Público. Entonces lo que vemos es de que en tiempo, si podemos hablar, tal vez cuando empezaron a formarse estos grupos de interacción con amenazas. 19 de septiembre, dice la... Diría yo de que tal vez una semana antes, más o menos, o 10 días antes, cuando empiezan las amenazas de movilizaciones y amenazas de hechos, entre comillas, catastróficos, ¿verdad? Hechos caóticos que afectarían a la capital y algunas ciudades. Comandante, ¿quiere decir que ahora, habiendo manifestaciones anunciadas e identificando a personas que puedan unirse a esa manifestación, la policía ya comienza a monitorear las redes sociales de esas personas? No, la policía no, como tal, no monitorea las redes sociales de las personas. Lo que hace la policía es recibir las denuncias, es recibir estos screens. Por eso que quiero hacer bien esa aclaración y esa división. Un ratito. Comandante. Sí, la policía no ingresa, no interrumpe, no irrumpe una comunicación privada. No podemos decir de que la policía intercepta o comunicaciones o intercepta los mensajes de punto a punto. Lo que la policía recibe. Yo le hablé del monitoreo de redes sociales. Por eso aclaro. Ahora, vayamos a lo que son las redes sociales. Las redes sociales en los grupos abiertos, la Policía Nacional tiene la posibilidad de acceder a esos datos que son, datos básicos que no corresponden a una situación de violación de la intimidad y violación de la comunicación. No corresponde. Datos abiertos. Datos abiertos, solamente datos abiertos. Ahora, usted habló de denuncia. ¿Hubo denuncias sobre estas personas? Sí, varias personas que, particularmente de manera anónima, hacen llegar porque hubo una preocupación, yo utilicé un término que es cierto, una preocupación extraordinaria por los niveles en cuanto a las amenazas de hechos violentos. Entonces, la gente ya empezó a preguntarse si era posible venir a Asunción en esos días, o en Gran Asunción, porque en las redes sociales, al menos lo que estaban pintando, estaban más o menos apuntando a juntar entre 10.000 a 12.000 personas. Entre 10.000 a 12.000 personas es lo que era la expectativa en ese momento.
Pero también todos hemos visto de que con el correr de los días, en la última semana, los decibeles en cuanto a las amenazas han ido bajando un poco, no del todo, ¿verdad? Pero solamente permanecían algunos radicales. Entonces, por eso que también añadido a esto, unos cuantos habían preguntado del por qué se había aplicado una cantidad de 3.000 efectivos policiales y solamente eran 350. Reitero de que esto partía del nivel de la amenaza que ellos estaban haciendo, por ejemplo, quemar el Congreso, quemar ciertas instituciones, ciertos organismos, digamos, del gobierno, oficinas del gobierno, ataque a elementos de la Policía Nacional, obtener víctimas en este caso, matar a tal o a cual persona, para ir elevando, digamos, los niveles en cuanto al reclamo. Entonces, es por eso que también aprovecho esto y agrego de que la cantidad de efectivos policiales era de 3.000, atendiendo de que los niveles de la amenaza eran muy elevados, los hechos que se mencionaban en los grupales eran hechos gravísimos. Entonces, lo que nosotros queríamos era anticiparnos, adelantar un poco el servicio preventivo y evitar situaciones en que lamentablemente países de Latinoamérica han pasado por la falta de previsión en algunos casos. Comandante, ¿usted confirma entonces que recibieron denuncias? Sí, las denuncias son las que recibió el Departamento de Crimen Organizado. Las denuncias llegan de manera anónima, tal vez por la seguridad misma de la persona, que muchas veces no quiere identificarse. Y también los que usualmente utilizan, digamos, las redes sociales de manera abierta, los grupales en este caso. Sí. Ahora, ¿y cómo accedieron a esos grupales de WhatsApp? A través de las personas que son parte. Hay muchas personas que son partes de... Los que son parte de ese grupo. Son parte de ese grupo, pero que no consienten, digamos, hechos violentos que se enmarcaban dentro de las conversaciones. Okay. No, nada más quería entender si son personas que estaban dentro de ese mismo grupo las que presentaron las denuncias, o sea... Sí, son personas que en algún momento pertenecían al grupo, en algún momento, pero que al darse cuenta de que esto estaba tomando, digamos, otra dirección y que los hechos que se enmarcaban eran hechos gravísimos, hechos muy violentos, entonces decidían retirarse de, digamos, de cualquier tipo de movilización, de cualquier tipo de actividad. Bueno, ¿y ante qué fiscalía ustedes elevaron esta denuncia, comandante? ¿Quién tiene ahora esas denuncias? Esto yo debería haber, no quisiera darte una información, no sé, digamos, a cargo de quién fiscal o fiscal, hasta no te quería dar una información equivocada, pero sí nuestro Departamento de Crimen Organizado es el que digamos tiene la carpeta en este caso y que ya había elevado en su momento. En realidad le pregunto para poder buscar un poco al fiscal o a la fiscal. Lo que sí yo te puedo anticipar es con la señora fiscal, la que hemos trabajado es la doctora Patricia Rivarola, en este caso la de convivencia, que sí, exactamente, con quien estuvimos trabajando en este tiempo. De hecho que ella tiene un equipo de agentes fiscales, pero en este caso es la doctora Patricia Rivarola la que a ella podemos consultar sobre esta denuncia antes de la movilización que ustedes hicieron. Exacto, porque se ha hecho todo en regla, se ha hecho todo en derecho en este caso, no se ha tomado, digamos, a la ligera. Por eso que cuando tuvimos el incidente con esta señorita de apellido González, ya cuando se verifica su identidad, se han dado cuenta de que ya estaba, digamos, profiriendo algún tipo de amenaza. Ahora, comandante, cuando la Fiscalía liberó ayer a estas personas, refieren ellos que no encontraron pruebas que sostengan acusaciones de perturbación a la paz pública, resistencia o vandalismo. Bueno, en este caso, los que participan de hechos vandálicos participan en grupos y cuando estos grupos son aprehendidos por el personal policial, usualmente se pone directamente a disposición del Ministerio Público. Y es el Ministerio Público que al final del día el Ministerio Público el que va a determinar digamos, su detención o su liberación en este caso. Pero en estos casos, cuando son situaciones que se dan en grupos grandes, usualmente lo que se pide es algún tipo, digamos, de indicio, algún tipo de evidencia
o algún tipo que vincule o relacione directamente a la persona que en este caso es llevado en calidad de aprehendido. Es por eso que por la situación, por la naturaleza de la aglomeración de las personas, muchas veces es muy difícil decir de que esta misma persona fue la que lanzó la piedra, esta misma persona fue la que lesionó, o esta misma persona es la que estaba, digamos, corriendo o ahuyentando, porque lo hacen en grupos, Sí. Entonces, por ese lado, digamos que existe una dificultad. Por otro lado, también hay que considerar... Ahí mismo nomás. Vuelvo a la pregunta anterior que le hice. Sí. Y tiene relación con lo que Sara plantea. Este trabajo previo de inteligencia que hicieron, ustedes identificaron a determinado número de personas. Entre estas personas que ustedes le atribuyen alguna amenaza de presunto hecho punible, ¿entre los detenidos están ayer esas personas? ¿O varias de estas personas? Hasta este minuto no recibí yo ninguna, no recibí ninguna, porque en la mayoría de los casos, cuando hay algún screen, hay varios screen que fueron ya, digamos, de conocimiento o de uso, entre comillas, de uso público, varios screen que aparecieron en varias redes sociales que tienen que ver con amenazas. La particularidad de estos casos, es que aparecen solamente números telefónicos, no aparecen nombre y apellido. Es cuando tenés algún amigo o algún conocido en el grupal, no aparece el nombre, solamente aparece el número telefónico. Sí. Entonces es de ahí que empieza la solicitud, de buscar la identidad real del usuario de esa persona. Es por eso que esto continúa, el proceso de investigación continúa aún con el Ministerio Público, coadyuvado con la policía, reitero, para identificar a estas personas que son usuarias de esos números telefónicos y al final del día ver si estas personas que estuvieron aprehendidas en la agrupación especializada podría tener alguna vinculación con los números que han sido solicitados. Bien, solicitud, dijo, ¿a quiénes solicitaron ustedes datos? Sí, a los datos en estos casos, cuando hablamos de números telefónicos, se solicita directamente a la telefonía correspondiente, si es un 71, 81, 91, se hace y ya de manera, digamos, a través de la Fiscalía. Los mecanismos en estos casos son totalmente los conductos legales que se permiten en estos casos. El documento que fue publicado por la senadora Yolanda Paredes da cuenta y describe justamente el trabajo de investigación que hizo policía, que en algunos de los casos sí obtuvieron los ID, que son los identificadores. Para obtener los ID, ¿qué mecanismo utilizaron desde la policía? ¿Eso se podía hacer sin orden judicial, comandante? Todo lo que nosotros solicitamos es con un soporte judicial. Todo lo que solicitamos se hace, digamos, ya con un soporte judicial. Por eso que siempre sí o sí nos dirigimos al Ministerio Público, de tal manera que el Ministerio Público a su vez pueda solicitar a las telefonías y poner a disposición. Posterior a esto, también es bueno aclarar de que esto no queda como un secreto, porque como está en una carpeta fiscal, él o los abogados pueden acceder, así como, por ejemplo, se ha publicado. Algunos han tenido inclusive ya como un trabajo de, entre comillas, espionaje o un trabajo irregular de la policía. En absoluto. Esto está totalmente abierto. Es una información que se puede hacer público o puede acceder, digamos, cualquier elemento de la defensa. No es ningún secreto. Perfecto. Carlos, yo voy a plantearte dos cositas antes de decirte chao. Perdón, Sara, voy yo. Una solita. Sí. La Asociación de Escritoras Paraguayas emitió un comunicado de solidaridad con la escritora María Graciela Sánchez y su hija Cintia Cardoso Sánchez, que fueron las afectadas por ese atropello de la moto de los agentes Lince. ¿La policía se comunicó con ellas, comandante? Lo hicimos. Fui tal vez uno de los primeros en comunicarme particularmente con la hija, con Cintia, que es la que sufrió una fractura en este caso. No tuve chance aún de hablar con la señora que es escritora,
pero con la hija que es alumna, digamos, de la Facultad de Psicología. Yo tuve la oportunidad de hablar por buen tiempo con ella. Presenté las disculpas de parte de la institución policial porque no es ninguna, digamos, actitud dolosa del personal policial. No hubo malicia, no hubo mala intención, sino penosamente fue ya por un efecto colateral de que tanto el piloto como el copiloto de esta motocicleta hayan caído y han afectado físicamente a estas personas. Reitero de que lo hice de manera personal, pero por teléfono, pero físicamente lo hizo el director del INSE, Gustavo Ruiz Díaz, que estuvo reunido con ella en el sitio de internación. Y demás está a decir de que todo lo que sobrevenga en cuanto a digamos, a gastos, requerimientos o cualquier tipo de cuestiones que tenga que ver en el ámbito de la salud, es nuestra responsabilidad en este caso, porque es un efectivo de la Policía Nacional que, digamos, finalmente ocasionó estas lesiones. Carlos, perdóname, ahora no te voy a hacer una pregunta, pero sí quiero que escuches lo que voy a decir, por favor. Sí. Yo creo, Carlos, que hay gente que pretende disfrazar el hecho de que esta convocatoria fue para la violencia. Bueno, yo le dije la verdad a la gente porque desde el día 0 esto lo describí como una convocatoria para la violencia. Y lo que vos estás comentando, que yo tengo los mismos chats que vos tenés, es clarísimo. Acá venían a buscar que se mate gente. Esto en realidad era un acto de terrorismo. Pero acá nos quieren hacer creer que era una reunión de ángeles celestiales, todos buenitos, y que iban a desfilar de primera comunión. Eso es mentira. Esta fue una organización para la violencia. Y además tenemos ahora la tranquilidad, el respaldo de lo que está pasando en Perú y en Marruecos. Mismo esquema, mismo nombre, mismos jefes. Entonces, mi querido Carlos, yo personalmente creo que la policía no tiene que andar por la vida pidiendo disculpas para hacer uso de la fuerza legítima del Estado en defensa de la mayoría contribuyente y decente de este país. La razón por la cual el artículo 175 de la Constitución les otorga a ustedes el monopolio de la fuerza es para defendernos de estos bandidos fascistas que encima son asalariados del extranjero. En consecuencia, creo que los elementos de juicio que están a disposición de toda la gente de bien que pueda escuchar o no escuchar o enterarse de esto son demoledores. Una enfermera amenazando con inyectar VIH a los agentes de la policía, ¿eso no es violencia? ¿No es violencia eso? Pregunto. No, permitime, Carlos, porque la señora, la misma enfermera, tratando de irrumpir en la zona de exclusión del Palacio de López, ¿eso no es violencia? Los policías heridos, uno con los dientes todos rotos, ¿eso no es violencia? Pero entonces, ¿qué es violencia? Perdón, Carlos, será. Y resulta que acá se pretende, Carlos, el Rafael Filisola, pretende que la policía se quede paralizada ante la creación de redes para el terrorismo. No, pero estamos todos locos. O sea, alguien tiene que poder decirle a estos tipos, ustedes perdieron el rumbo. Y la defensa que se pretende de los violentos es patética. Perdón, Carlos, o sea, yo lo único que te reclamo es que dejen de pedir disculpas. Pero por hacer lo que tienen que pedir disculpas a una señora a la que atropellaron sin querer. ¿Por qué el que tiene que pedir disculpas es el que tiró el cascote? Espera un poco. El comandante de la policía reconoce que sin querer atropellaron a la señora. ¿El que tiró el cascote dónde está? Está mal que la policía pida disculpas. ¿El que tiró el cascote dónde está? Espera un poco. Estás hablando de un hecho previo. No, yo te pregunto algo, Sara. El que tiró el cascote está mal que el comandante de la policía, en nombre de la Policía Nacional, que es nuestra fuerza de seguridad,
pida disculpas a una señora y a su hija, a lo que atropellaron sin querer. Yo lo único que le pido, por accidente, como refiere yo no estoy él. hablando de ese incidente particular. Perdón, Sarita, no estoy hablando de ese. Sobre ese incidente es que el comandante pidió disculpas y vos le estás diciendo, le estás reclamando que la policía. No, vos usaste un hecho, de que yo hablé con el comandante para usar tu discurso, eso no está bien. No me hagas decir lo que yo no dije. No está bien lo que hiciste. Sara, no me hagas decir lo que yo no dije. Entiendo el concepto también de Sara, entiendo también el cuestionamiento del concepto de mi querido Enrique, así es que no hay ningún problema, al menos se da a entender, hay una cuestión que tiene que ver con un hecho totalmente, digamos, colateral, totalmente aislado y que no va, digamos, un pedido de disculpas a personas violentas, sino a una víctima de un efecto colateral, nada más que eso. Eso nomás es. Y mi querido Carlos, la última cuestión. Acá, la escritora, en vez de sacar el comunicado contra la policía, tenía que haber sacado el comunicado contra el manifestante violento que le tiró la piedra al policía para perder el control de la moto. Pero eso no hicieron. Entonces, la pregunta que yo le hago a la señora escritora, ¿y la honestidad intelectual? Ahora es su culpa. No, espera, ¿hubo o no un pedrazo, Sara? ¿Sí o no? ¿Vos viste? ¿Sí o no? ¿Vos viste? O sea, el policía se fue a propósito. ¿Vos viste? ¿Sabes Así como vos preguntás sobre la plata de los sobres, ¿vos viste? Lo que vi es el video que me mostró Javi ayer. Y le dije ayer el video donde la policía le atropella a la señora. ¿Y vos viste el cascote? Y lo que le dije a Javi ayer, preguntarle nomás. Bajo tu lógica deja de defender a los delincuentes. Yo no le defiendo. No estoy defendiendo a los delincuentes. Mentiroso. No le defiendo a los delincuentes. Así como vos preguntás sobre la plata de los sobres, yo te pregunto, ¿vos viste el cascote? Preguntale a Javi qué le dije ayer. Preguntale a Javi qué le dije ayer. Trates de defender a los delincuentes porque eso es mentira. Y vos que estás hablando de honestidad intelectual, yo también te reclamo lo mismo. Preguntale a Javi lo que le dije ayer. Eso nomás. ¿Dónde está? Lo que hubo en este caso sí, hay que asumir, nosotros no tenemos por qué embanderarnos con ninguna mentira. El piloto, el conductor de la motocicleta del INSE, efectivamente recibió una piedra, un cascote por la cabeza, como es normal y usual, utilizan, ¿verdad?, el casco. Esto aminoró, digamos, el golpe, pero lo primero que hace es hacerle perder la dirección. Cuando vemos en el video ya va, digamos, cayendo la motocicleta y lastimosamente impactando contra las personas. Por eso que insisto en que no existe ningún dolo, ninguna mala intención en cuanto a lo que fue ya el desenlace de esto. Voy a decir algo y necesito aclarar algo acá con vehemencia. Como hija de policía hablo con mucho cuidado y con mucho respeto a la institución policial. Y el comandante sabe esto. Así es que no me vengas a decir, Enrique, que yo defiendo a delincuentes. Porque acá el comandante de la policía sabe el respeto que tengo a la institución. Gracias a Dios soy hija de un policía honesto que se retiró con creces de la Policía Nacional. Y por eso es que cuando le pregunto al comandante cómo queda la relación con estas víctimas, porque fueron víctimas y ellas no tienen la culpa, ninguna, él responde y lo hace bien, porque la policía necesita retomar la figura de que son protectores de la ciudadanía y no avasalladores. Y si hoy hay cuestionamientos y tenemos la posibilidad de hablar con el comandante, que lo aclare, porque esa es la figura que nosotros necesitamos ver de vuelta, que estamos protegidos y seguros bajo la Policía Nacional. ¿Está bien hecha la aclaración, por favor? Carlos, perdón, yo creo que hay que aclarar nomás esto, pero contigo de testigo, y te pido disculpas porque yo sé que vos sos un tipo muy ocupado, pero ¿sabes lo que pasa? Acá hay una cuestión. No, perdón, Sara, yo creo que hubo un malentendido en esta mesa. El malentendido de que yo cuando estoy hablando de disculpas estaba hablando de esa cuestión particular y eso no es así. Yo estoy hablando de la actitud institucional, de que la policía tiene derecho, pero además atribución, pero conferida por nosotros el pueblo, artículo 175 de la Constitución, de usar la fuerza legítima para defendernos de los patoteros y de los violentos. Ahí te pasé el video de los pacíficos manifestantes, para que miren, vos también, Javi, de los pacíficos manifestantes. Ahí tienen el video, ahora en el grupo puse, para que ustedes vean los pacíficos manifestantes. Esto no fue pacífico, esto fue una manifestación de violencia que buscaba muertos. Y yo lo que estoy es asustado de la actitud del Ministerio Público, mi querido Carlos, y esa es mi preocupación. Porque no puede ser que la gente que está
para nuestra protección sea maniatada por el Ministerio Público para que no nos proteja y quedemos a merced de los violentos, que es lo que está pasando ya hoy en la Ruta 2, entre paréntesis nomás. Por cierto, ¿se va a despejar la ruta, comandante? Sí, a eso siempre apuntamos, vemos siempre, digamos, los protagonistas, porque hay que ver que dentro de cada cierre de ruta, sin importar el sitio, sin importar también los grupos, porque vemos grupos de pueblos originarios, vemos a grupos también campesinos y grupos también, otros que son grupos de cañicultores. En algunos grupos proliferan menores, en algunos grupos proliferan personas de tercera edad, y entonces se hace un poquito más engorrosa la solución, y la coordinación siempre va con el Ministerio de la Niñez, va con INDI, va con Derechos Humanos. Es un conglomerado de instituciones ya que busca, digamos, destrabar esta situación, amén de las reivindicaciones o exigencias propias que trae, digamos, cada grupo, cada organización. Entonces, por ese lado tiene un poco de complejidad, pero al final del día siempre se logra, digamos, destrabar o abrir las calles o las rutas en este caso.